Estamos acostumbrados a llamarnos con 2 nombres o más, o a tener 2 o 3 apellidos, pero ¿nos preguntamos alguna vez por qué nos llamamos como nos llamamos? ¿Por qué tenemos a veces apellidos tan extraños? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde vienen? Historias de mar y sierras. Ganadores del Premio Gaucho. 3 premios Cuta de Plata, un Morosoli y el Premio Cuta de Oro al mejor programa en todo el Uruguay. Producido por Gaby Ceballos y Anabel Bouza, el programa minuano más premiado de la historia. Historias de mar y sierras. Hoy vamos a tener otro programa de variedades y curiosidades. En épocas antiguas, los apellidos sencillamente no existían. Los personajes bíblicos, por ejemplo, solo tenían nombre: Abraham, Moisés, Job, María, José, y algunos pocos tenían apodos, como el caso de Judas, apodado Iscariote. Jesús mismo apodó a Pedro, y Pedro simplemente es una palabra que significaba piedra o roca. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro, la piedra. Cuando la Biblia dice cosas como Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, uno se pregunta, ¿cuál José? ¿Cuál Jonán? Porque obviamente había mucha gente con el mismo nombre. Y también nos preguntamos, ¿por qué no encontramos algo como Abraham Pérez o Judas Gutiérrez? Es que ahí comienza a surgir lo que se llaman los apellidos topónimos, es decir, relacionados a la topografía o, más sencillo, el lugar de donde provenían. De ahí que a Jesús comienzan a llamarlo el Nazareno, que bien podría ser su apellido hoy día. El apellido de María Magdalena no es Magdalena, sino que para diferenciarla de otras Marías, es que ésta provenía de la ciudad de Magdala, por tanto era la Magdalena. Entre los apellidos topónimos encontramos Del Monte, Del Valle, Costa, Cuevas, Peña, Rivera, haciendo referencia a accidentes geográficos. Mientras Ávila, Burgos, Madrid, Tolosa, Toledo son los que provienen de ciudades españolas. Tal es el caso así que nuestro libertador se llama simplemente Pérez. Es muy común de los españoles que al apellido agregarle la zona de donde venían. El ejemplo más típico de nosotros es el caso de La Valleja. Pérez de La Valleja era el nombre del padre de Juan Antonio. ¿Por qué? Porque provenía de La Valleja, una zona allá cerca del Cantábrico, muy próximo al País Vasco. ¿Verdad? Es decir, otros de pronto directamente se le conocía por la zona de donde venían. Por ejemplo, el apellido Lugo. Lugo porque provenían de la zona de Lugo, en España. El apellido Soria porque provenían de la provincia de Soria, en España. Y así podríamos seguir manejando una cantidad de procedencias. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si el antepasado vivía cerca de varias torres, o quizá junto a una fuente, cerca del palacio o junto a la iglesia. También las profesiones creaban apellidos. Quien cosechaba manzanas, ese era manzanero. Si producía avellanas, era Avellaneda. Mas si tenía campos de olivo, era Olivera, aunque si era portugués, era Oliveira. El que cosechaba peras, en español era Perales y en portugués era Pereira. En portugués, la palabra higo es figo, por tanto el apellido era Figueira, que significa higueras. También en portugués es Estrada, lo que en español es Caminos. Todos apellidos que seguramente tenemos en el barrio. Hay otros que son iguales pero en diferente idioma. Por ejemplo, Salazar viene del euskera Salha Sahar, que significa antiguo caserío. Fácil es entender ahora a qué se dedicaba alguien cuyo apellido es coronel, zapatero, caballero, herrera o herrero, que en portugués viene a ser ferrero o ferreira.
Las señas particulares de una persona hoy ocasionalmente producen apodos. En la antigüedad producían apellidos como Calvo, Delgado, Rubio, Blanco, Prieto, Crespo, Leal, Cortés, etc. El Líbano, donde provenía el viejo Juan Fadul. Es lo que decían los Tanuri. Y se terminaban realmente como apellidos. ¿Me entendés? Más allá que después utilizaron el apellido Fadul, que tampoco, no sé si está castellanizado o no. Yo una vez haciendo una biografía de Juan Farina, que la publiqué y me acuerdo que tuve delante mío el pasaporte, que era un papel enorme con la foto del rey Víctor Manuel. Y decía Giovanni Luigi Farina de Simone. Dije Juan Luis Farina de Simone. Y me lo aclaró Endeno Farina, que es descendiente de Juan Farina. No, Farina de Simón. Farina el apellido, de Simón el padre. Te conocían por el apellido, hijo de... A su vez también los españoles. Era muy común de conformar el apellido. Si estamos hablando ya antes de lo que sería la inmigración a estas tierras, se conformaban los nombres por la procedencia familiar. Por ejemplo, el apellido Hernández quiere decir hijo de Hernán. El apellido Fernández quiere decir hijo de Fernando. Esa terminación EZ, de alguna manera, estaba relacionada con la procedencia paterna. Los apellidos patronímicos son los que derivan del nombre de pila del padre, los más comunes del idioma español. Por ejemplo, Díaz no es derivado del calendario, sino que al terminar en EZ significa que es hijo de Diego. Así como Álvarez es hijo de Álvaro, López hijo de Lope, que significa lobo. González es hijo de Gonzalo, que a su vez viene del germánico Gonsalvus, que significa dispuesto a luchar. Gómez es hijo de Gomaro, hombre del ejército. Hernández es hijo de Hernando o Hernán, que en germano es guerrero audaz. Fernández, hijo de Fernando. Martínez, hijo de Martín. Pérez, quizá el apellido más común, es hijo de Pedro, que en griego es Petros, que como vimos significa piedra o roca. Luego Sánchez era hijo de Sancho, y así. Es curioso que en el inglés esto es igual. Al ser son la palabra hijo, genera apellidos tales como Johnson, hijo de John, Peterson, hijo de Peter. De los británicos y procedentes de los celtas, tenemos el prefijo Mac o MC, que significa del clan, es decir, casi lo mismo que hijo de. De ahí salen, por ejemplo, MacGregor, del clan de Gregor o Gregorio, MacArthur, hijo de Arthur, McCartney y tantos otros. En Uruguay tenemos mucha inmigración italiana, por lo que también tenemos apellidos como Martini, hijo de Martín, Sabatini, hijo de Sábato, y todos los apellidos terminados en ini. De esta derivación de apellidos, hubo uno en particular que se creó totalmente en Uruguay y que no existe en otra parte del mundo. Este es Peñarol.